nos dice sobre la historia de la farmacia, que está relacionada también con el medicamento. Me esperan un momento. Ahora sí. Voy a compartir mi pantalla. Ya. Vamos a ver un poquito sobre la historia de la farmacia. Ya, chicos. Entonces, a ver, estamos en la cátedra de farmacotecnia 1. Vamos a hablar de la historia de la farmacia. En este punto vamos a hablar un poquito sobre la introducción y vamos a tocar 6 puntos que vienen siendo la edad antigua, media, moderna, la medicina científica del siglo XIX y la del siglo XX. Ahora, antes de iniciar con lo que viene siendo la historia de la farmacia, lo voy a tratar de hacer algo dinámico. Como es un poco de literatura, sé que de acá a unas media hora ya nos vamos a cansar, entonces voy a tratar de que ustedes también, si quieren participar, no hay ningún problema, me pueden interrumpir mientras yo estoy explicando. Ya, continuaremos. En la introducción, la profesión farmacéutica se inicia desde el principio de la humanidad, con el fin de la búsqueda de remedios y contrarrestar las enfermedades. En el inicio de nuestra humanidad, el hombre más antiguo se basaba en las observaciones de los animales. Entonces, en un inicio, ¿qué es lo que pasaba? La medicina y la farmacia estaban unidas, estaban relacionadas juntamente con la botánica, con todas las disciplinas que hoy conocemos y que antes lo conocían como una cura. Entonces, desde estos tiempos, lo que nosotros llamamos, también lo dicen, se lo denomina como un periodo empírico. En la Edad Antigua nos vamos a remontar más o menos desde los años 5000 a.C. hasta los años 476 después de Cristo, desde la caída de Roma. Ahora, en las primeras especies humanas, en este caso hablamos un poco de 3 especies que estuvieron en la Edad Antigua. Estos son los hombres primitivos, que está el Picanthropus erectus, el Neandertal y el Homo sapiens. Como saben, lo que más nos relacionamos es algo directo con el Homo sapiens, porque los 2 anteriores, como el Neandertal o el Picanthropus erectus, tenían una diferente, lo que viene siendo su aspecto físico. Por ejemplo, el primero, que viene siendo la primera especie que se conoce, tenía un cráneo más pequeño, un cerebro también diminuto, y lo que viene siendo es que no tenía una quijada. A ver, espérenme un momentito. Ya. Entonces, estos hombres primitivos lo que hacen es descubrir el fuego, que es una gran ayuda. ¿Para qué? Para de esa manera poder, en este caso, aliviar lo que viene siendo o dar un gusto al paladar. Entonces, al descubrir el fuego ya es un gran logro para la Edad Antigua o por los hombres primitivos. Y también ya aparece lo que viene siendo la agricultura. Ahora, los orígenes. En este caso, como bien lo decía en un inicio, es un periodo empírico. La curación estaba relacionada directamente con las creencias mágicas, religiosas y también el uso de plantas medicinales. En este caso no se distinguía si eran venenosas o medicinales, pero aquí aparece esta teoría de lo que viene siendo el ensayo del horror, y también se distinguen los venenos de los alimentos y las plantas. Y a la práctica también utilizaron los órganos y los elementos minerales, lo que más que todo nos indica en la Edad Antigua es que el hombre veía cómo más o menos existía esa observación de los animales. ¿A qué me refiero con eso? Con los animales se daba más o menos qué es lo que ellos hacían o qué plantas comían para sus distintas dolencias. Entonces también ellos veían a los demás cómo es que comían cierto producto o en este caso cierta planta y cómo morían. Por eso lo llamaban el ensayo-error. Entonces ellos veían de esa manera si es que y distinguían de lo que eran las plantas venenosas y las medicinales. Entonces prácticamente era un periodo empírico. Ahora, vámonos a remontar sobre los años
2900 antes de Cristo. Y lo que nos hace referencia es el papiro de Ebers. En este caso, el papiro de Ebers es un compendio, así lo podemos llamar, de lo que viene siendo, de todo lo que hacía la medicina egipcia. A ver, en esta época los faraones se basaban en lo encontrado y en unos documentos llamados papiros. Los papiros eran como así, es decir, que lo que nosotros tenemos hoy como pergaminos, donde se describía a la enfermedad. Además realizaban el análisis de los tejidos blandos, esqueléticos y los restos humanos, más el estudio de las momias. Entonces, en este mundo, lo que hacían era detallar todo lo que veían. Aquí ya se hablaba de la enfermedad como tal, y analizaban todo lo que viene siendo, todo lo que observaban con respecto a los síntomas y lo que podían utilizar como remedio. Ahora, los egipcios, ¿en qué aportaron? Los egipcios tenían un documento, el papiro de Ebers tenía un documento de 110 hojas, en los que incluían 877 recetas y mencionaba unas 700 drogas. En este caso, los egipcios recomendaban un estilo de vida saludable, también practicaron las cirugías. El efecto de las medicinas ayudaba a sacar los espíritus malévolos. En este caso, todavía se creía que la enfermedad estaba relacionada con la religión. Es decir, que en este caso el que se enfermaba era por algún tipo de espíritu malévolo como tal. Entonces, lo importante que podemos rescatar es que en este caso tenemos el papiro de Ebers, donde ya mencionaban a las drogas y cómo es que se trataban distintas enfermedades. Ahora, en las drogas, en el papiro de Ebers también estaban descritas, así por ejemplo tengo acá que es para la diarrea, que nos daba como una receta, 1/8 de taza que contenga higos y uvas, pasta de pan, maíz, tierra fresca, cebolla y tipos de fresa, los cuales lo transformaban y lo mezclaban y lo volvían en una pócima. Ahora, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos, obviamente, al mezclar todo esto van a tener un sabor tremendamente amargo o agrio, o algo que no sea, que sea disgustable para nuestro paladar. Ahora, pero ellos lo tenían que hacer juntamente, ellos daban esas pócimas a la vez que hacían también rituales o hacían oraciones respecto a sus dioses, porque en lo que viene siendo el antiguo Egipto, o en el Egipto como tal, todo lo relacionaban con los dioses. Y en este caso, el hijo de Horus, que viene siendo relacionado más como el dios de la medicina, lo podemos tomar de esa manera. Y también los egipcios aportaron ¿en qué? Los egipcios demostraron satisfacción utilizando procesos químicos para lograr remedios. También fabricaban drogas, perfumes y ungüentos para el culto y fumigaciones y purificaciones y la unión de estatuas. Ahora también aquí podemos resaltar qué era la dieta de los egipcios. En su dieta estaba mayormente lo que viene siendo el ajo. Por eso es que a ellos se los atribuye por una gran fuerza. Ellos lo conocen de esa manera, ¿no? Porque para los esclavos, incluso para los que eran, en ese caso, los que tenían, por ejemplo, o eran familias pudientes, también tenían en su dieta lo que viene siendo el ajo, pero ¿a qué lo relacionan mayormente? El ajo lo tienen en cuenta como el que le da la fuerza para que los esclavos puedan construir lo que hicieron o lo que vemos hoy en día, que son las pirámides de Egipto. Eso es lo que realmente indican, ¿no?, los egipcios en cuanto a su dieta. Ahora nos vamos a otro extremo, que viene siendo ya lo que viene siendo en este caso por la parte oriental, que es de China. Nos vamos a un gran señor, en este caso, que viene siendo Zheng Nu, que lo llaman también el sanador divino, y data más o menos la historia que estuvo hace 3000 años antes de Cristo. Este es el padre, o es considerado el padre de la agricultura. Según la leyenda,
fue por su compasión que los enfermos, él ingirió personalmente centenares de hierbas con el fin de comprobar el valor medicinal. Es decir, él tomaba cualquier cantidad de venenos para ver cómo reaccionaba su organismo. También se lo conocía como el hombre verde, porque generalmente lo que él hacía, o de sangre verde, porque generalmente lo que hacía él es tomarse, o más bien ingerir todo tipo de hierbas. Entonces él es un gran momento, o más bien de la historia china, que nos indica cómo es que podemos en este caso conocer, o cómo podemos ver lo que causa en las plantas, o las plantas medicinales como tal, porque aquí se desconocía sobre su efecto, pero él al tratar de ingerir ya buscaba una forma de cómo conformar un antídoto. Pero lo que más importa es su libro que él nos realiza, que es el Pensado. Es un gran herbario de materia médica china. Este documento tiene tiene una información de 375, de las cuales 51 no eran herbales, y en el cual describen el ginkgo biloba. ¿Qué es esta? Esto es un árbol que es, si no me equivoco, es un árbol que tiene bastante tiempo. Es la única en su especie que no se ha extinguido, pero desde esos tiempos ya utilizaban las plantas medicinales y las describían. No sé si ustedes pueden ver una hoja que representaba el pensado, pero ahí ya describía cómo eran prácticamente las hojas, y también cómo estaba o cómo estaba representada lo que viene siendo la planta, y también para qué servía en este caso. Entonces, al tratar o al ingerir todas las hierbas posibles, él encuentra la información de muchas de estas para los diferentes tratamientos que se tenían en ese entonces. Ahora nos vamos a lo que viene siendo el Ayurveda. Ustedes lo han debido de ver con el doctor. Ahora, ¿pero qué viene siendo el Ayurveda? El Ayurveda más o menos es un sistema tradicional integrativo originario que obviamente hablamos del continente o del subcontinente de la India, basado en las curas naturales en el cambio de estilos. El Ayurveda tiene 4 Vedas. Vedas vienen siendo para ellos lo que viene siendo, en este caso, los libros más importantes, que son, en este caso, el Sunruta Samhita, y luego está la Rigveda, luego está el Charaka Samhita. Son 3 libros importantes que están, en este caso, son los pilares de la Ayurveda. Pero el Ayurveda se relaciona más como el equilibrio que existe en estos 3 puntos, que es la Pitta, la Kapha y la Vata. Entonces, si nosotros entramos a la Ayurveda y si existe el desequilibrio de estos 3, ahí se pone o se contextualiza lo que viene siendo la enfermedad. El desequilibrio de estos 3 ocasiona la enfermedad. Ahora, ¿qué viene siendo Kapha, Vata y Pitta? Prácticamente, en este caso, Pitta está representada por lo que viene siendo por el fuego y el agua, el cual se cree que controlan funciones corporales. En este caso, la digestión, la inteligencia, el color de piel, y también rigen las emociones. Y lo que viene siendo Kapha, en este caso, también está representada por el agua y la tierra. Rigen las estructuras físicas del cuerpo y del sistema inmunitario. Y también controlan lo que viene siendo los estímulos, en este caso también, como la calma, el perdón, el amor y la codicia. Y Vata prácticamente viene siendo como, en este caso está controlada por el aire y el éter, que controla el movimiento muscular, articular y la respiración de los latidos del corazón. Además, controlan el miedo, la ansiedad y otras funciones del sistema nervioso. Entonces, el Ayurveda, para poder entenderlo, es como una forma, o es como, así decirlo, un paradigma que nos indica cómo lo ven ellos en la forma de la medicina que les implica para ellos. Es decir, en este caso el Ayurveda es como un método que nos indica cómo está relacionada la medicina
con lo que viene siendo en este caso, el estado en base al estado espiritual. Es más que todo ahí también practican como viene siendo algunas prácticas como la acupuntura, otras también como viene siendo si no me equivoco, también en el Ayurveda, como ya está relacionada en tres grandes, o más bien, estos son los libros grandes que están relacionados con el Ayurveda, lo vamos a ver ahorita. Vamos a hablar más que todo sobre el Charaka Samhita. ¿Qué viene siendo esto? Esto se ha escrito por él mismo, que es el Charaka, pero viene siendo un libro muy importante de la medicina ayurvédica. Y aquí también está cómo se relaciona y se describe. Aquí tiene 120 capítulos en los que se describe el diagnóstico, la fisiología, la ética médica, la anatomía, la embriología y el pronósticos terapéuticos. En este caso, este libro lo que realizaba más es cómo ya describían también a la enfermedad y también cómo vamos a realizar el posterior tratamiento. Pero generalmente el Ayurveda indica que vamos a tener una salud favorable siempre y cuando cumplamos o tengamos en cuenta bueno, en este caso sería la paz mental. Esa es la palabra que estaba buscando, la paz mental. Entonces, si existe una paz mental, podemos ver que la enfermedad no se va tanto a presentar en este tipo de personas. Pero hay que tener muy en cuenta que el desequilibrio de estos tres, volviendo al anterior, causa la enfermedad. Eso es lo que nos dice la Ayurveda. Ahora, vámonos a la edad de la medicina, o bien en cuanto a la edad donde está la antigua Grecia, Roma. Vamos a ver quién es el padre de la medicina, que viene siendo Hipócrates. Hipócrates de Cos. ¿Por qué Cos? Porque ha nacido en la isla de Cos. Aquí tengo la edad. Generalmente lo que nos dice es que en el año 1770 a.C. Aparece lo que viene siendo Hipócrates. A la vez también tenemos a Asclepios y Pitágoras, obviamente en distintas relaciones en función al tiempo. A ver, un punto muy importante, ¿quién es Asclepios? Asclepios nos dice que es más conocido como un dios griego, en la cual, en este caso, en la cual tenían varios seguidores, pero lo que más me ha llamado la atención es que los seguidores de Asclepios se hicieron famosos por los templos de Asclepita. ¿A qué se refiere esto? En ese tiempo, estos templos, ¿qué es lo que realizaban? Aquí se llevaban a cabo unas curas del sueño o incubaciones. Allí llegaban enfermos incurables a pesar de la noche, en el batón o en el peristilo del templo, que viene siendo afueras o más bien cerca de los pilares. Por ejemplo, esto era un templo de Asclepios, es decir, que se encontraban fuera o al margen de estos pilares. A eso se refiere Abatón. Mientras dormían los enfermos, las serpientes lamían sus ojos y sus heridas, y durante el sueño se le aparecía a alguien que les daba las instrucciones de cómo curarse. Entonces, esto es lo que ellos realizaban y lo interpretaban como templos curativos a través del sueño. En este caso, existe también en hechos históricos que en estas tablas de piedra del Epidauro, que viene siendo una ciudad de la antigua Grecia, hay más de 50 historias clínicas en las que narran dichas curaciones. Entonces, Asclepios viene siendo un personaje importante para entrar a lo que viene siendo el padre de la medicina, quien es Hipócrates. Entonces, Hipócrates prácticamente, él es, en este caso, discípulo de Asclepios, y por la cual también tienen las mismas ideologías. Ahora nos vamos a lo que viene siendo Hipócrates de Cos, del año 470 a.C.
A ver, sobre Hipócrates nos dice que el enorme mérito es haber tenido transformar la medicina mágica en científica. Entonces, a partir de Grecia nace lo que viene siendo la medicina científica. Ya separan de lo mágico y lo científico. Entonces es algo muy importante que hizo Hipócrates, y una de sus obras más destacadas es la colección o el Tratado Hipocrático. De ahí nace una nueva ideología que viene siendo la medicina hipocrática. ¿A qué se refiere la medicina hipocrática? Bueno, en este caso la teoría hipocrática de los 4 humores habla de la plema, sangre, bilis amarilla y la bilis negra. Y también acepta, en su teoría hipocrática, acepta que hay males incurables. Y por otra parte también lo que viene siendo la medicina hipocrática, la terapia no era muy agresiva en esos tiempos de Hipócrates porque se creía más en el efecto sanador de la naturaleza y en dejar que las enfermedades siguieran su curso natural. Entonces, en este caso, no hablaban mucho de prevención. Lo que realizaban era más que se sanaran directamente tal vez con plantas medicinales o con algún tipo de brebaje, pero lo que más hacían era que si es que se sanaban, tendría que ser naturalmente. Y bueno, saben que si la teoría hipocrática, volviendo a eso, es que si existe un desequilibrio entre estas 3, que vienen siendo los humores o los 4 humores, también se da la enfermedad. Algo muy importante que podemos destacar de Hipócrates. Ahora, Pitágoras. Pitágoras no se relaciona mucho con lo que viene siendo la medicina, pero hace una aportación importante. Obviamente es considerado el padre de la aritmética, implementa la doctrina de los números. Eso es importante en este caso, para Hipócrates. ¿Por qué? Esto sugirió a Hipócrates los días críticos, es decir, la crisis neumónica se daba al 7º día y las fiebres terciarias o cuaternarias, las fiebres se daban al 3er día o al 4º día, en el caso del paludismo. Es decir, en este caso ya Hipócrates lo que realiza mayormente es saber los días en los cuales qué tipo de síntomas ya van a aparecer. Entonces, gracias a este implemento o lo que viene siendo la doctrina de los números, Hipócrates ya conoce cómo va evolucionando la enfermedad en este caso. Ahora nos vamos a Atenas y Aristóteles y Alejandría. Algo muy importante de esta época es que en esta época no existían universidades, pero sí existían centros culturales que equivaldrían a lo que viene siendo lo que llamamos hoy en día universidades. Pero a esos centros culturales, así los fueron llamando en las calles de Atenas para Sócrates. La academia era para Platón. O sea, en este caso, Platón creó las academias y también los liceos lo creó Aristóteles. Y los museos para los filósofos eran las escuelas de Alejandría. Cabe recalcar, vamos a hablar un poquito más de Alejandría, que viene siendo, porque es la primera escuela médica que existe en la historia de la humanidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de Aristóteles. En este caso, Aristóteles estaba desde el año 384 hasta los años 322 a.C. Era un hombre meticuloso que quiso poner en orden los conceptos de los seres humanos. También tenía o relacionaba con lo que viene siendo la teoría hipocrática. Obviamente tenía los conocimientos de Hipócrates y también era discípulo de Platón. En este caso, él dejó las bases de la anatomía comparada y la embriología. ¿A qué nos referimos con anatomía comparada? La anatomía comparada es decir que en ello él al disecar innumerables animales y especies como peces y moluscos, o especialmente peces y moluscos, él hace una comparación de la anatomía de los animales con la anatomía humana, cómo es que funciona realmente nuestro cuerpo. También el cuerpo tiene 4 características importantes.
Él denomina las 4 características como calor y frío y sequedad y humedad. Algo muy importante que debe resaltar Aristóteles es que también tenían esa característica de que el cuerpo es algo divino, es decir, que ellos no podían profanar un cuerpo y poder ver qué es lo que realmente contaban dentro de ellos, es decir, poder revisar o hacer una disección para ver órganos, pero lo comparaban generalmente con los animales, porque el cuerpo para ellos era algo divino. Ahora vámonos a Alejandría. En Alejandría nos vamos a los años 331 antes de Cristo. A ver, Alejandría, el hijo de Filipo de Macedonia fundó en Egipto la ciudad de Alejandría. La escuela de Alejandría fue un centro más importante del pensamiento y el estudio y la práctica de la medicina. También la filosofía, las matemáticas, la astronomía, la música y la poesía. Las ciencias naturales, y contó con personajes trascendentales. Algo que podemos rescatar es que Alejandría fue creada y tiene también el nombre, fue empuñado el nombre de Alejandro Magno, quien era hijo de Filipo de Macedonia. Entonces, aquí lo que nos da a entender es que estaban grandes personajes como Teofrastos, aquí también están Herófilos, también está Eracitros, grandes personajes que nos relacionan en la historia. Pero, ¿qué es lo que pasaba en Alejandría? Lo que nos indica que Herófilo era un anatomista y también era Citro, era fisiólogo. Entonces, estos procuraban en mejorar los conocimientos con permisos reales, es decir, disecaban vivos a criminales próximos a ser ejecutados. Entonces, aquí ya tenían algo o una forma de entrar a lo que viene siendo el cuerpo humano. Y también se dice que Alejandría era la primera escuela médica. Esto es importante recordarlo. Ahora nos vamos a los botánicos de la era grecorromana. A ver, en este punto, vamos a conocer un poquito más. En la era grecorromana, el pensamiento científico filosófico no era mágico, se dio en Grecia, posteriormente en Roma. Estos pensadores cambiaban mucho el rumbo de la medicina y quisieron organizar la historia natural. La botánica de la antigua era una ciencia íntimamente relacionada con la medicina. Entonces, lo que nos trata de decir es que los romanos adquieren el conocimiento de los griegos y los griegos en parte adquieren los conocimientos de los persas, también de los egipcios, ya que en grandes proporciones los griegos y los romanos trataban de expandirse y al expandirse dominaban territorios y a la vez cuando dominaban el territorio se adquirían de todo el conocimiento que ellos, en este caso que los vencidos tenían. Lo mismo pasa con estos dos, es decir, que ambos van relacionados con el mismo pensamiento. Vámonos a Teofrasto. Algo muy importante de Teofrasto es que él es el padre de la botánica. Fue un biólogo que sentó las bases de la botánica científica moderna y describe la morfología, la historia natural de las plantas y sus usos terapéuticos. Lo que realmente nos indica o lo que nos interesa a nosotros tal vez es conocer sobre la historia del plantarum, que es un libro que escribió Teofrastos. En este caso, su objetivo era crear un método de organización de las plantas. Aquí podemos ver la diferencia entre un arbusto, árbol, subarbusto y hierba. Él lo distingue y lo clasifica. También distingue las monocotiledóneas de las dicotiledóneas. Entonces, Teofrasto más se basa en la apartación de la botánica y la medicina, porque a la vez de hacer esto también trabaja con lo que vienen siendo las plantas medicinales y su tratamiento para las enfermedades. Ahora vámonos con Dioscorides, que también está de la mano con Teofrasto, porque
Teofrasto era más conocido como alguien científico, pero Dioscórides era un cirujano entrenado, es más decirlo como que Dioscórides era más, o sea, en sí como era un guerrero en este caso, o un militar como tal, él era considerado más como no científico, algo así lo puedo llamar. Bueno, en este caso fue un cirujano militar entrenado en Alejandría que sirvió al ejército del emperador Neón. Su obra maestra es la materia médica. Se consideró el texto de botánica y medicina de referencia. En el texto hace referencia a las partes de la planta, o en este caso también el uso que se le da, y eso es lo que destaca sobre el libro que pone Dioscórides. A ver, también a Dioscórides se lo consideraba un verdadero médico. Lo que tenía en cuenta es que Dioscórides no estaba con el ideal de la teoría de los humores de sus colegas hipocráticos, que anteriormente se los conocía como la teoría hipocrática. Entonces, él no acepta ni toma en cuenta esta teoría, pero tampoco está, en este caso, del todo aceptable lo que viene siendo las curaciones psicoespirituales de los seguidores de Esculapio. ¿Qué viene siendo Asclepios? Bueno, este es su nombre en romano, pero Asclepios es más su nombre en griego, como lo conocen los griegos. Entonces él no aceptaba sobre los templos de Asclepios. ¿Por qué? Porque era algo ilógico que una persona pueda curarse a través del sueño. Ahora vámonos el rey de los antídotos. ¿A qué nos hace referencia el rey de los antídotos? Estamos en el año 100 antes de Cristo hasta el 1 después de Cristo. En Mesopotamia y en Egipto habían farmacéuticas que eran en realidad una mezcla de sacerdotes, médicos, droguistas o bien recolectores de raíces y preparados de droga. En la época del fortalecimiento del Imperio Romano hubo en este caso un rey que accedió al trono a la edad de 13 años por la muerte violenta de su padre. Lo que nos dice, vamos a hablar más sobre Roma, lo que nos indica es que en Roma la mayor parte de los emperadores era envenenado. Entonces, por eso es que aparece en este caso un rey a la edad de 13 años. ¿Quién era ese rey? Pues era Mitridato VI. ¿Quién era Mitridato VI? En este caso lo vamos a conocer. Fue un desconfiado por naturaleza. Para comenzar, se deshizo para siempre de la madre, de su madre y de su hijo, y de los reyes vecinos como Arcadio VI y sus hijos. Él estaba obligado desde un comienzo a defenderse de los astutos autores que acostumbró a su cuerpo a soportar todo, incluso los venenos, pues toda su vida sufrió de permanente pánico en el envenenamiento. La historia de Roma cuenta más sobre que los emperadores eran prácticamente envenenados por alguien de su familia o eran asesinados en distintas batallas, pero la mayor parte eran envenenados. Entonces, al tener este pánico, Mitridatos, ¿qué es lo que hace? Él toma todo tipo de venenos, en este caso para inmunizarse. Por eso existe aquí una pregunta y nos indica cómo logró Mitridatos el Grande inmunizarse en contra de los venenos. En este caso se basa más que todo a lo que viene siendo él bebió en periodos de tiempos pequeñas cantidades de venenos en combinación. Estas combinaciones las llamó, en este caso, Mitridatum triaca o terica, que viene siendo algo así, era su logo, donde tenía diferentes tipos de extractos de plantas y también incluso carnes de serpiente, que lo volvían un potente antídoto polivalente. Pero a él, al tener esta obsesión a no ser envenenado,
esta triaca lo perfeccionan también Galeno posteriormente, pero es algo que se le utilizaba durante todo lo que viene siendo hasta la Edad Media, si no me equivoco, como un potente antídoto. Entonces, es también relacionado también como Sen Yuhong, que era el emperador rojo, como hemos visto más antes. Él también lo hacía de esa manera para inmunizarse también y también para conocer el tratamiento, pero solo que Mitridato solo quería tener o no morir envenenado, pero a la vez crea un antídoto polivalente. No lo conocen mucho en este tiempo, tampoco era tan recomendado porque tenían algunos minerales que eran tóxicos, pero en ese momento sí fue popular. Ahora, un griego fue el mejor médico de Roma. ¿A quién vamos a hablar en este punto sobre Galeno? A ver, los romanos no se interesaron mucho en la práctica médica. Los médicos romanos que recordamos eran Celso y Plinio, fueron enciclopedistas, eruditos, pero en realidad no ejercían la medicina, pero sí lo hizo Claudio Galeno. A lo que aquí hace referencia es que Galeno era un médico de los gladiadores, pero en un inicio era un cirujano. Pero lo que hacía Galeno lo hacían los demás médicos, es decir, existían muchos cirujanos en esa época, por lo cual Galeno se volvió, y lo que viene siendo en este caso es que se enfocó más en el estudio de lo que hacía Hipócrates, es decir, él tenía la mentalidad, o más bien en ese caso la metodología de Hipócrates, y también a la vez Galeno lo que nos indica era que vamos a hablar un poquito más sobre Galeno, pero ahorita vamos a ver cómo es que Galeno indica o interviene en la historia, porque hasta el día de hoy nosotros lo conocemos como Galeno, también a la par con con Hipócrates como el padre de la medicina. En este caso, Claudio Galeno era un famoso en Roma, era un médico de gladiadores lo que le permitía mucho la práctica de la cirugía, pero para la medicina tomó como bases las enseñanzas de Hipócrates. Toda lesión de un órgano alteraba la función. Entonces, lo que él llegaba a entender es que si un órgano alterado, existía la enfermedad. Entonces, él ya veía más de lo que venían siendo lo práctico. Y también aquí, para Galeno, la dieta es parte de la higiene, ya hablamos un poquito de higiene. También clasificó que estos fármacos herbales, según las cualidades de las plantas, tienen las propiedades, como vómitos, hipnóticos y purgantes. Aquí generalmente se utilizaba la amapola o el opio, también la mandrágora, que también tenía unas actividades somnolientas y eran también, en este caso, como la mandrágora tiene la atropina, entonces lo consideraban como una potente droga que calmaba el dolor en ese entonces. Pero nos señala Galeno dejó 400 obras para la medicina. Existen varios libros de Galeno, lo que indica, en este caso, el estudio que realiza sobre las funciones de los órganos. Y también se dedicó a estudiar y analizar y completar la obra de Dioscórides, que Dioscórides habla sobre más que todo cómo viene siendo la farmacoterapia y entonces la esencia, entonces esencialmente la vegetal, como que las plantas medicinales implican en el desarrollo, o más bien cómo contrarrestan la enfermedad. Dioscórides, como Teofrasto, eran más abocados a la botánica, pero también relacionados con lo que viene siendo el tratamiento. Ahora, nos vamos a lo que viene siendo la Edad Media. En la Edad Media data de los años 476 hasta los años 1492 después de Cristo. En la Edad Media se caracterizó por tener el desarrollo y contraposición de dos culturas muy importantes que hasta el día de hoy la tenemos, que es la de Occidente, la europeo, que viene siendo cristiana, y la de Oriente Medio, árabe musulmán.
dos grandes divisiones que existen y también tienen diferentes ideologías. Pero primero vamos a hablar de la de Medio Oriente. Nos hace referencia a lo que viene siendo que árabe se escribe con A. Esto es muy popular porque entre los árabes escogieron cuidadosamente y recogieron las enseñanzas de los antiguos y de los occidentales, las divulgaron, las perfeccionaron y las pusieron en práctica. La palabra a está relacionada con los diferentes tipos, es decir, las palabras árabes son alquimia, alcanfor, alcohol, álcali, azúcar, azafrán, amizcle, álgebra, ajedrez y abaco. ¿Qué vienen siendo estos? Todas estas palabras derivan de palabras árabes. Y aquí es donde nace la alquimia. La alquimia que en ese entonces era más como una transmutación y también se los denominaban alquimistas a los antiguos químicos que realizaban, en este caso, distintas, ya sea para tratamientos o también para la obtención de síntesis química. Ahora, ciencia árabe. La ciencia árabe, en este caso, los árabes desarrollaron la alquimia, cuyo padre es Geber, escribió muchos libros de estos. Geber también a la vez descubrió el ácido sulfúrico y estos fueron excelentes químicos. Inventaron métodos de destilación, sublimación, cristalización, además que perfeccionaron muchos de otros procedimientos químicos. Entonces, en esta época ya surge la alquimia y la alquimia como tal ya va buscando nuevas, lo puedo llamar de esa forma, nuevas alternativas de tratamiento, porque ya no solo se tratan de plantas medicinales, también hablan de lo que viene siendo elementos químicos. Algo muy importante, no sé si con el doctor han visto, pero es sobre la piedra filosofal. La historia nos cuenta algo como una misteriosa piedra que supuestamente poseía poderes increíbles. Pero la pregunta es, ¿existió alguna vez? La piedra filosofal está en prácticamente casi todas las culturas desde la antigua o desde la historia de la humanidad. Y también está relacionada mucho con el elixir de la vida. Son teorías que prácticamente ellos trataban de encontrar la perfección de lo que viene siendo la alquimia. ¿Qué es la piedra filosofal? Tal vez nos podamos preguntar eso. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir todos los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Es decir, que el que poseía tal piedra, que era en este caso se llama historias o leyendas míticas, pero lo que realmente le caracterizaba es que esto podía convertir todo en oro y plata. Generalmente el que tenía esto ya tenía el poder absoluto, pero los árabes, a la vez con los chinos, dieron esa meta de encontrar la búsqueda de la piedra filosofal, pero en su búsqueda nunca encontraron nada. Por eso es que dice, errónea fue la búsqueda de la piedra filosofal, pero a la vez también en este caso era la meta que tenían los alquimistas, o sea, la máxima meta era cómo transformar estos metales básicos en oro. Ahora nos vamos a lo que viene siendo el elixir de la vida. Algo muy importante del elixir de la vida es algo muy... también está relacionada a todas las teorías que viene siendo de la historia de la humanidad, pero a la vez el elixir de la vida era más como lo que buscaban los emperadores. En la China existían las dinastías y en la China, en este caso, los emperadores, lo que uno quiere es vivir eternamente. Entonces, por eso es que varios de estos
buscaron incansablemente las alternativas o los ingredientes para poder obtener el elixir de la vida. Puede ser algo, ¿cómo lo puedo decir? No sé, tal vez algo que suene a algo de ciencia ficción, pero en realidad sí lo buscaron como una meta también los alquimistas. También llamada como elixir de la mortalidad o sustancia mítica, se cree que otorgaba la vida eterna. Varias civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad tienen su propia versión del elixir de la vida, en este caso son mitos o leyendas. Pero, ¿qué nos dicen en el elixir de la vida? En algunos casos, como en las dinastías chinas, el elixir era mortal, porque contenían este tipo de formulaciones, lo que viene siendo porciones de plomo y mercurio, en las que tiene en cuenta lo que viene siendo si no me equivoco, es en sí la dinastía china tenía una religión así como tal, o un punto donde llamaban al yin y yang, que viene siendo el mal y el bien, y a la vez el plomo y el mercurio, que estaban relacionadas con este tipo de conocimiento que ellos tenían. Pero a la vez también en el elixir de la vida, en este caso en la antigua Grecia, se conocía como ambrosía o el néctar de los dioses. También la tenían se define en lo que viene siendo la antigua Grecia. Ahora, lo que viene siendo el Santo Grial. ¿Qué viene siendo el Santo Grial? Es la copa en la cual Jesús utilizó en la última cena. Entonces se cree que los que bebieron de este Grial concedieron la inmortalidad. Entonces, lo que nos trata de decir es que hasta el momento van sobre la búsqueda del elixir de la vida. Están en ese ámbito varios, desde la edad o desde el mundo antiguo, buscan cómo formular el elixir de la vida. Pero en lo que viene siendo ya los años, muchas de estas se han intoxicado por obtener, en este caso, metales sumamente tóxicos. Algo que podemos rescatar. Luego tenemos a Ramsés y Avicena. ¿Quiénes eran ellos? Algo que vamos a recalcar es que fueron droguistas, poéticos, medios, filósofos y diplomáticos. Aportaron al conocimiento de la cirugía y de la oftalmología. Incluyeron sus obras del estudio de la terapéutica y de las drogas de las plantas medicinales. Separan la medicina de la farmacia gracias a sus aportaciones. Entonces, desde que existe, o más bien desde los aportes que hace Avicena y Ramsés, tenemos ya las dos disciplinas por separado, y ellos hacen una aportación muy importante en la que describieron a 760 medicamentos y aconsejaron probar nuevas, o en este caso primero van a probar nuevas medicinas en animales y en humanos antes de autorizar su uso generalizado. Entonces, Avicena como tal era alguien que también, gracias a todo lo que había en lo que viene siendo los libros o como tal de Egipto, Grecia, él recopilaba todo prácticamente y las traducía en su idioma y las analizaba. Entonces, gracias a todos esos antecedentes de los anteriores pueblos, realizaron lo que viene siendo en este caso un gran aporte para lo que viene siendo la medicina. Entonces, algo que podemos rescatar de Avicena también habla un poco sobre la materia médica como tal, y en su libro prácticamente está relacionada cómo se deben realizar los medicamentos. Aquí ya no es algo como fórmulas, pero ya se hace más complejo prácticamente en el transcurso de la historia. Ahora, tenemos un ratito. Sigamos. Entonces,
Entonces, lo que podemos ver en el mundo antiguo y en la Edad Media, también existían varios personajes históricos. Y lo que nos interesa más a nosotros es conocer cómo es que realmente sí ha ido evolucionando la medicina. Ahora, ellos como Avicena y Racés también describían muy bien lo que eran sobre sobre cómo obtener y extraer de lo que viene siendo los extractos de las plantas hasta la separación y purificación de los alcaloides que viene siendo en el siglo XIX. Lo que hacen Avicena y Racés es un tratamiento preventivo. Ya no van en busca de la medicina, no, pero de lo que viene siendo en este caso de contrarrestar la enfermedad una vez que ya la tenga. Pero lo que puedo resaltar más es sobre los dichos preparados sobre cómo es que realizaban ellos la curación preventiva. Algo tal vez en la piedra, o más bien en lo que viene siendo el elixir de la vida, para rescatar un poquito más, es que en este tiempo, pueden verlo, existen infinidad de documentales, cómo es que en el elixir de la vida lo relacionan en cada uno de los pueblos de la antigüedad y de la Edad Media. Lo que tal vez en este caso es que en las batallas que existían por las cruzadas y demás, el elixir de la vida se buscaba más por mantener en el poder a lo que vienen siendo los jefes de o los emperadores de cada punto de la historia. Y lo que viene siendo, más allá vamos a ver un poquito más de Jenner, también vamos a hablar un poquito más en la Edad Media todavía seguimos sobre la práctica en las pandemias también, vamos a hablar un poquito sobre cómo es que ellos realizaban, cómo han salido de la sanación que viene de los santos y demás. Ahora también podemos hablar sobre las escuelas de Salermos y las primeras farmacias que existen en Europa. Avicena también a la vez como tal implementó mucho sobre lo que viene en cuenta de Europa como este es como algo relacionado más al mundo árabe, hasta bueno, en este caso Avicena estaba más en lo que viene siendo en la parte o en la región occidental de España, hasta la expulsión de los españoles de lo que viene siendo en este caso lo que era, si no me equivoco, Córdoba. Y habla más sobre eso.